Pasa a vosotros, hermanos. Voy a invitar a que cierren sus ojos y vamos a comunicarnos con nuestro Padre Celestial por medio de la oración. Bondadoso y buen Padre Celestial que moras en las alturas de los cielos. Nuevamente, Señor, llegamos ante tu presencia dándote gracias por ese momento que nos das de oír de tu palabra, Señor. Te pido que sea únicamente un instrumento en el que por medio de tu palabra, Señor, hemos de hablar lo que tú tienes para con nosotros. Te alabamos, te bendecimos y te pedimos que todo sea para honra y gloria tuya. En Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos. Damos gracias a nuestro Dios en esta tarde que nos da la dicha, nos da el privilegio de acercarnos a la casa de nuestro Dios. Y yo creo que todos sabemos, estamos conscientes de que estamos llegando nuevamente a la cena del Señor. Estamos a casi, a lo mejor 10 días, 15 días, donde hemos de juntarnos nuevamente y festejar a la cena de nuestro Dios. Y yo creo que meditando en ello nos hemos dado cuenta que ha sido un año difícil para las familias, difíciles para nuestro mundo, pero sin embargo damos gloria a nuestro Dios que va a dar la dicha de que nos acerquemos a la mesa de nuestro Dios. El mensaje del día de hoy lleva por título ¿Dónde está el Cordero? Y yo creo que a través de historias que hemos de ver en la palabra de nuestro Dios, vamos a contestar esta pregunta. Y vamos a enfocarnos en algunas historias bíblicas que nos van a enseñar a cada uno de nosotros sobre dónde está el Cordero y a cuál Cordero nos estamos refiriendo. Si tiene su Biblia, que le voy a invitar, la tenga primeramente en el libro de Éxodo capítulo 12, versículo 1. Libro de Éxodo capítulo 12, versículo 1. Yo creo que todos conocemos esta historia. Vamos a llegar a una fiesta también judía que viene siendo la Pascua, donde vamos a ubicarnos primeramente en la Pascua, vamos a ver cómo se celebró y qué es la Pascua. Muchas de las veces se ha malentendido qué es la Pascua. Mucha gente cree que ir a esconder huevitos de la coneja al parque, eso es la Pascua. Pero vamos a ver qué es la palabra, qué es lo que la palabra de nuestro Dios nos va a enseñar y nos va a instruir exactamente sobre qué es la Pascua. Y a través de la predicación nos vamos a dar cuenta únicamente algo importante. ¿Dónde está el Cordero? Y dice el libro de Éxodo capítulo 12 versículo 1. Con un amén me dice que lo tiene. Dice la palabra de nuestro Dios. Habló Jehová a Moisés y Aarón en la tierra de Egipto diciendo. Quiero que sepan que el pueblo de nuestro Dios llegó a Egipto. Cuando llegó a Egipto, hermanos, quiero que sepan que llegaron con privilegios. José estaba vivo y trajo a toda su familia. Tuvieron un lugar muy hermoso, mas sin embargo muere José y de momento inesperado aquel pueblo se convierte en un pueblo que está en la esclavitud. Empiezan a clamar a nuestro Dios, que quieren salir de allá de Egipto, que quieren adorar a nuestro Dios allá en el desierto. Y quiero que sepan que gracias a la misericordia de nuestro Dios oye el clamor del pueblo. El pueblo clama y dicen que quieren adorar a nuestro Dios, aunque sabemos que cuando Dios les dio la libertad inmediatamente se fueron a la idolatría, pero sin embargo el pueblo estaba clamando y cuando claman los va a sacar con brazo poderoso, con brazo fuerte, pero sin embargo nuevamente el pueblo de nuestro Dios como que no entiende el propósito que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Algo triste en nuestros tiempos, que también podemos decir que a veces en nuestras vidas no entendemos totalmente cuál es el propósito de nuestro Dios. Nuestro Dios tiene un propósito para nuestras vidas, mas sin embargo muchas de las veces los pasamos por alto. Ahora aquí tenemos en el verso 1 que habla Jehová a Moisés y Aarón en la tierra de Egipto. El clamor se ha oído, nuestro Dios ha oído a su pueblo y ahora llega el momento en que la palabra de nuestro Dios llega y ahora nos va a enseñar a cada uno de nosotros algo maravilloso. Y dice el verso 2.
este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero entre los meses del año. Así que vemos allí inmediatamente que nuestro Dios le habla a Moisés, le habla a aquel Aarón y empieza a decirles, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Y dice el verso 3. Hablar a toda la congregación de Israel. Recordemos que el pueblo de nuestro Dios está en esclavitud en Egipto. Nuestro Dios ahora habla a aquel Moisés y ahora dice hablar a toda la congregación de Israel. Díganle esto a Israel. Yo los voy a sacar con mano poderosa, con mano fuerte, pero quiero que le digan esto a Israel. Antes de sacarlos, ustedes van a tener que hacer algo entre todas las familias que hay allá en Egipto. Y dice, hablar a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Así que tenemos aquí que gracias a nuestro Dios empieza a platicar con su pueblo, empieza nuestro Dios a oír el clamor de ellos y ahora llega un momento en el que nuestro Dios da instrucciones al pueblo de nuestro Dios para cómo van a salir ellos de aquel lugar. Y dice que se tomen un cordero. Y quiero que sepan que lo que está escrito en el Antiguo Testamento es una sombra exactamente de lo que ocurre o lo que iba a ocurrir en el futuro. Yo creo que sabemos algo de ese cordero, pero aquí todavía Israel no sabe de este cordero y sigue diciendo la palabra de nuestro Dios. Ahora vamos al verso 4 y dice el 4. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero. Así que van a agarrar un cordero, tienen el cordero preparado y si la familia fuere pequeña, dice, y no basta para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato, dice, a su casa tomarán uno según el número de las personas. O mejor dicho, dice la palabra de nuestro Dios, si este cordero era demasiado grande para la familia, dice, ¿sabes qué? Júntate con la familia inmediata y con la familia X y júntense 2 o 3 familias, se van a comer el cordero y van a festejar algo que nuestro Dios tiene para ellos. Dice el 4 nuevamente. Así, dice, mas si la familia fuere tan pequeña que no basta para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán unas, uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. Se tiene el cordero, se ha preparado el cordero, nuestro Dios dice que tengan el cordero listo, y ahora dice el verso 5, el animal, el corderito, será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y hasta ahorita todavía no saben el por qué, no saben la razón, pero sin embargo nuestro Dios ya le está diciendo a Moisés, prepare cada familia un cordero. Y acuérdense que el título de la predicación es ¿dónde está el cordero? Y hasta ahorita tenemos algo que aparentemente podemos decir en símbolos. Hay un cordero que se ha tomado, que se ha preparado, que nos dice el verso 5, y el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas de las cabras. Aquí está dando instrucciones nuestro Dios a su pueblo, enseñándole qué es lo que deben de hacer. Y dice el verso 6, dice el 6 de la siguiente manera. Y lo guardaréis hasta el día 14. Acuérdense que se va a agarrar el día 10 y lo van a guardar hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Aquí está lo que nuestro Dios quiere para su pueblo. Acuérdense que los va a sacar con mano poderosa, los va a sacar con mano fuerte. Y algo tiene que suceder. El pueblo de nuestro Dios tiene que recordar esta fiesta que nuestro Dios la puso por años y que hasta el día de hoy quiero que sepan que el pueblo de Israel sigue festejando la Pascua. Y dice el 7, aquí empieza la historia a tomar su efecto. Dice, tomarán de la sangre, fíjense bien, se ha agarrado el cordero, ahora se ha matado el cordero.
Y con ese cordero dice que iban a agarrar la sangre y dice, tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de la casa en el que han de comer al cordero. Aquí tenemos que nuestro Dios prepara un cordero, le dice, prepare cada familia un cordero y cada familia va a hacer lo mismo. Van a degollar al cordero, van a matar al cordero, van a poner en una recipiente, en una bandeja, la sangre del cordero y con esa sangre, hermanos, dice que iban a pintar lo que era el marco de la casa. Y nuevamente, todavía no sabemos exactamente lo que nuestro Dios quería para el pueblo. Pero se le está dando un mandamiento, se les está diciendo que se preparen porque algo grande iba a suceder en el pueblo de nuestro Dios. Y si recordamos días atrás o tiempo atrás, llegaron 10 plagas donde el pueblo de allá de Egipto es un pueblo que ha sido atacado por plagas. Han muerto ganado, ha habido granizo, ha habido moscas, ha habido ranas, ha habido piojos, tantas plagas que el pueblo de Egipto no haya que hacer ahora con la mano poderosa de nuestro Dios. Pero sin embargo, aquel faraón no quiere dejar al pueblo de nuestro Dios que vaya y adore en el desierto. Y nuestro Dios le dice, tómense un cordero. Y con este cordero, dice, van a agarrar la sangre, van a pintar lo que es el marco, lo de arriba, el dintel, todo preparado para algo. Y dice allá adelante el siguiente texto, el verso 8. Dice el 8 ahora. Aquella noche, nuestro Dios iba a hacer algo grande en aquella noche. Algo de dolor. Así como era poderoso para el pueblo de Israel, quiero que sepan que lo que iba a pasar para los egipcios era algo de mucho dolor. Y podemos compararlo con cuando llega nuestro Señor Jesucristo. Y fíjense bien, voy a hacer un pequeño espacio. En aquella noche, el ángel de Jehová iba a pasar por cada casa. Y cuando pasara por cada casa, si en aquella casa no estaba manchada con la sangre del cordero, el primogénito de esa casa iba a morir. Y quiero decirles que en ese tiempo, en la salida del pueblo de nuestro Dios de Egipto, murieron miles de personas. Dice que tanto de niños de casa como también grandes primogénitos y también los animales de cada ganado que se tenía en aquel tiempo. La salida de Egipto deja una marca muy grande en aquel pueblo de Egipto. Aún muere el mismo hijo de Faraón. Quiero que sepan que cuando nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra, también costó la vida de muchos niños. ¿Saben qué quiso hacer Herodes al darse cuenta de que había sido burlado de aquellos magos? Que le dijeron, vayan y yo enseguida voy tras de ustedes para adorar a ese pequeño. Se vio burlado y dice que mandó matar a los niños de 2 años. De 2 años para abajo. Es cierto, vino el Redentor, nos visitó, pero también tuvo un precio muy alto. Aparte de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, de su sangre, también hubo muchos niños allá en Israel que murieron a consecuencia del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y si nos ponemos a pensar, toda madre que en aquellos tiempos tenía a su pequeño, tuvo que esconderlo. Entre ellos fue María, que dice que se fue a Egipto para que aquel Herodes no matara al pequeño. Entre otros era Juan el Bautista. Hubo muerte, hermanos. Así como allá en el tiempo antiguo, allá en Egipto, que hubo muerte a consecuencia de esta última plaga, dice el 8, aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ese 14 de Nisan dice, ¿saben qué? Preparen al cordero, alístenlo y en la noche va a pasar el ángel de la muerte. Si no está su marco de su casa manchada con la sangre, va a morir el primogénito. Y ustedes que han obedecido, dice, van a comer la carne asada al fuego, panes sin levadura, con hierbas amargas, lo van a comer. Ahí está el pueblo de nuestro Dios. El pueblo de nuestro Dios obedeció
y como obedecieron, hermanos. Quiero que sepan que la obediencia del pueblo de nuestro Dios les acreditó a que salvaran la vida de sus hijos. Dice ahora el 9. Hablando del cordero, ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Le está dando las instrucciones. ¿Saben qué? Van a agarrar el cordero, van a hacer esto. Y sigue diciendo ahí en el verso 10. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana, lo quemaréis en el fuego. Todavía no llega la voz al pueblo de nuestro Dios. Todavía el pueblo de nuestro Dios está haciendo esto. Únicamente se les está dando las instrucciones a aquel Moisés y a aquel Aarón. Y quiero que sepan que nuevamente tanto Moisés como Aarón están diciendo, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Ya vieron el poder de nuestro Dios. Ya vieron que azotó fuerte a los egipcios con aquellas plagas. Ahora viene la 9 y dice el 11. Y comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies, y dice, y vuestro bordón en vuestras manos, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua. ¿De qué, hermanos? Es la primera vez en la palabra de nuestro Dios que vemos la palabra Pascua. Aquí es donde aparece, y aquí es la famosa Pascua, donde el ángel o donde nuestro Dios iba a pasar por cada casa, y si aquella casa no estaba manchada, tanto su marco como su dintel, arriba, abajo, y si no tenía la sangre, dice que iba a destruir al primogénito. Y yo creo que la palabra en inglés se convierte en una palabra mucho más fácil para poder traducirla o para poder saber qué es lo que quiere decir Pascua. En inglés la palabra Pascua es Passover, que quiere decir pasar por arriba. Entonces aquella noche el ángel de nuestro Dios iba a pasar por cada casa. Iba a visitar a todas las familias, tanto a las familias del pueblo de nuestro Dios como a las familias de los egipcios. Y cuando iba a llegar a cada casa, iba a haber alegría o iba a haber llanto. El pueblo de nuestro Dios sabía que quedaba tiempo para irse. El Señor les dice, prepárense, cíñanse sus lomos, preparen sus maletas, podemos decir, pónganse sus mejores zapatos, pónganse su calzada y vuestro bordón en vuestra mano, y comeréis apresuradamente. Y dice, esta es la Pascua de nuestro Dios. Aquí hay un cordero, hermanos. Y quiero que sepan que todavía no sabemos nada de ese cordero. Nomás se dijo, tomen un cordero, agárrenlo el día 10 y lo van a matar el día 14. Aquí hay un cordero. Un cordero que más adelante, y ahorita nos vamos a dar cuenta, es el símbolo de ese cordero. Una vez más, cuando leemos el Antiguo Testamento, tenemos que darnos cuenta y fijarnos que lo que está escrito en el Antiguo Testamento revela a nuestro Señor Jesucristo. Y aquí no alcanzamos a ver, ni el pueblo de Israel se ha dado cuenta quién es ese cordero. Pero ya estamos viendo un cordero. Y que ese cordero, por medio de su muerte, por medio de su sangre, iba a liberar al pueblo de nuestro Dios cuando fuera embarrado la sangre en el dintel de su puerta. Ese cordero. Y una vez más, lo que está escondido en el Antiguo Testamento, lo podemos ver claramente en el Nuevo Testamento. Y por eso el título es, ¿dónde está el cordero? Y dice nuevamente el 11. Lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, dice, y esta es la Pascua de Jehová. Dice el verso 2. Pues yo pasaré, dice, pues yo pasaré aquella noche. Es una noche difícil. Una noche donde todo el pueblo de Israel está encerrado en su casa.
El olor en cada casa se olía del cordero, de la carne. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto e heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así tanto del hombre como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. ¿Qué dice yo qué? Yo Jehová. Fíjense bien lo que está pasando aquí. Aquí nuestro Dios inmediatamente le está diciendo que Él va a visitar a Egipto y lo va a enjuiciar. Quiero que sepan que el pueblo de Egipto en aquellos tiempos trató mal al pueblo de nuestro Dios. Les ponían cargas grandes. Es más, cuando pidieron la libertad, que viene Moisés y le dice, ¿sabes qué? Jehová Dios ha dicho que dejes al pueblo de él ir. Dices que le quitó la paja con la que hacían los adobes. Los tenían de esclavos. Dios oye el clamor de ellos. Inmediatamente nuestro Dios acude a su pueblo. Y sigue diciendo ahora en el verso 13. Dice la palabra de nuestro Dios. Y la sangre, ahora hablando de ese corderito que se iba a matar. Y la sangre os será, ¿por qué, hermanos? Hay una señal. Iba a pasar nuestro Dios por cada casa. Y dice, ¿saben qué? Algo va a pasar en la noche. Quiero que le digan esto al pueblo de Israel. Algo va a pasar en la noche. Algo grande. Si Faraón cree que ya vio todo el poder que tiene Dios, se equivoca. Dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré, ¿qué, hermanos? Y pasaré de vosotros. Una vez más, la palabra en inglés, passover. Y pasaré por arriba, y en esa casa, hermanos, no iba a morir ningún primogénito. Gloria sea a nuestro Dios. Yo creo que si nos ponemos a pensar, hermanos, aunque en nuestra casa no hubiera muerte, dice la palabra de nuestro Dios, que en todo Egipto se oyó un clamor. Cada familia donde no había la sangre de aquel cordero, lloró. Hubo grandes lágrimas. El pueblo de Egipto lloró, hermanos. Sí, Dios mostró su poder, pero también quiero que sepan que la durez del faraón hizo que el juicio de nuestro Dios llegara a ese pueblo. Y aún, hermanos, podemos hacer esa comparación cuando viene el Hijo de Dios y cuando aquel Herodes manda matar a todos los niños de 2 años para abajo. ¿Cómo creen que estaban las madres que tenían un hijo pequeño? ¿Dónde lo voy a esconder? ¿Hacia dónde voy a correr? Y llegaban los romanos, hermanos, sin ninguna compadencia, llegaban a las casas, entraban, agarraban al pequeño y lo mataban. Creyendo que entre una de esas casas, allí iba a estar el Hijo de Dios y iban a terminar con él. Ahora tenemos que nuestro Dios llega aquí a estos lugares, aquí a Egipto, y cuando llega algo triste ocurre en Egipto, que dice que mueren todos los primogénitos. Y dice el 14. Y este día, dice el 14, y este día será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo. ¿Qué dice? Lo vas a celebrar. Esta va a ser una fiesta. Yo creo que cada uno de nosotros festejamos independencia de México o independencia de Estados Unidos, pero hacemos un fiestón, podemos decir. El pueblo de Israel tiene esta fiesta que salen de allá de Egipto y para ellos es una fiesta grande, hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor los sacó con mano fuerte, con mano poderosa. Vamos a brincarnos hasta el 29. Éxodo 12, 29. Y fíjense bien lo que dice. Y aconteció. Acuérdense que le dijo a Aarón y le dijo a Moisés.
Ya le dicen al pueblo y el pueblo se prepara. ¿Cómo se prepara? Agarrando un cordero. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito aún de los animales. ¿Qué pasó esa noche? Un corderito, por medio de su sangre, ayudó a que aquella familia, hermanos, o a que aquellas familias pudieran haber recibido la bendición de que su primogénito no hubiera muerto. Y yo no sé de los que estamos aquí, ¿quién es primogénito? Yo soy primogénito. Y quiero que sepan que si mis padres no, hablando de aquellos tiempos, si mis padres no hubieran puesto la sangre del cordero, yo hubiera muerto. Y murieron muchos. En Egipto, en todas las familias de Egipto murió el primogénito. Gloria a nuestro Dios, que en la casa de los hijos de Israel, ¿qué creen que pasó, hermanos? No pasó nada. Ahora vamos a ver, porque estamos hablando dónde está el cordero. Vamos a comparar estas dos historias ahora. Vamos al libro de Génesis. Libro de Génesis, capítulo 22, versículo 1. Quien ha estado estudiando la escuela sabática se va a dar cuenta de esta historia. Nuestro Dios le dice a Abraham, una familia fiel, Abraham y Sara. Le dice a esta familia, le dice, platica nuestro Dios ahora con Abraham. Y lo que nuestro Dios le pide a Abraham es algo difícil, hermanos. No es algo fácil. Si alguien nos pidiera a cualquiera de nosotros que estamos aquí, si llegara nuestro Dios y le pidiera a su hijo, yo le aseguro que a lo mejor negábamos entregar a nuestro hijo hacia nuestro Dios. Y dice la palabra de nuestro Dios, libro de Génesis 22:1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a quienes. Fíjense bien, aquí viene la prueba. Y yo me he fijado a través de la escuela sabática, me he fijado que no vino la prueba de Abraham hasta que Abraham estaba preparado para pasar la prueba. Fíjense bien, no vino la prueba de Abraham o hacia Abraham hasta que Abraham estuvo preparado para pasar la prueba. Yo creo que si Dios le hubiera dado esa prueba más pronto, Abraham había sido reprobado. Pero Dios preparó a Abraham a través de los tiempos para cuando llegara esta prueba, que estamos hablando del cordero, acuérdense, ¿dónde está el cordero? Y fíjense bien lo que pasa en el verso 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham y él respondió, heme aquí. Ahí está Abraham, hermanos. Platica con nuestro Dios. Pero viene la prueba. Yo, hermanos, personalmente sé que tengo que pasar ciertas pruebas. Dice la Biblia que tenemos que pasar por pruebas. Llegó el momento que Abraham pasa por una prueba. Pero Dios ya había preparado a Abraham para esa prueba. Quiero que sepan que cuando Pedro pasó por su prueba, el Señor nos dice, yo he rogado al Padre para cuando tú pases por esa prueba, ¿qué? No seas reprobado. Quiero que sepan que todos cuando pasamos por nuestra prueba, aunque es difícil, aunque nos hace llorar, aunque a lo mejor sufrimos, quiero que sepan que nuestro Dios va a interceder para que pasemos esa prueba. Y dice el verso 2. Y dijo, toma ahora a tu hijo, a tu único Isaac, el de la promesa, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que ¿qué? Abraham pudo haber pensado, pues ¿qué está pasando con Jehová? Quiero que sepan que nuestro Dios no es un Dios que ama los sacrificios humanos. Pero Dios le está pidiendo que sacrifique a su hijo. Pero recordemos que nuestro Dios
ha enseñado, ha instruido a Abraham para que pase la prueba. Veamos ahora el verso 3 y recuerde dónde está el cordero. Dice el verso 3. Vámonos hasta el 5, dispensen, hermanos. Dice el 5, 22:5. Entonces dijo Abraham a sus siervos, ahí va Abraham obedeciendo, yendo hacia donde nuestro Dios le dijo. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperar aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y vamos a adorar. ¿Y qué, hermanos? ¿Se acuerdan que nuestro Dios le dijo que fuera y sacrificara a su hijo? Dura 3 días caminando para ir hasta el monte. Y cuando ya llegan hacia el monte, dice que inmediatamente hace un alto y le dice a los siervos que iban con él, aquí espérenos. Yo voy a ir al monte porque nuestro Dios le dijo que sacrificara a su hijo. Y si iba a sacrificar a su hijo, ¿qué iba a pasar allá en el monte? Iba a sacrificar a su hijo. Pero fíjense bien las palabras de aquí de Abraham, la confianza, la seguridad. Entonces dijo Abraham a sus siervos, espérense aquí con el asno, que yo y el muchacho vamos a ir hasta allá, vamos a ir a adorar. Y termina el texto diciendo, volveremos juntos. ¿Cuál es la fe de Abraham? ¿Cómo es la fe de Abraham? Abraham sabe que es un Dios que no le agrada la muerte de los humanos. Dice, vamos a ir al monte y yo les aseguro que, ¿qué, hermanos? Que vamos a regresar. Dios había preparado a Abraham en el trayecto de todos los errores que cometió Abraham y Sara. Quiero que sepan que nuestro Dios preparó a esta familia, preparó a Abraham para cuando Dios le pidió, le hubiera pedido a su hijo. Abraham ya sabía qué iba a pasar. Dice el 7. El 6 de ahí mismo, dispensen. ¿Y tomó qué, hermanos? Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso ¿qué, hermanos? ¿Dónde la puso? Sobre Isaac. Y una vez más, lo que está escondido en el Antiguo Testamento se revela en el Nuevo Testamento. Quiero decirle que cada personaje bíblico del Antiguo Testamento refleja algo de nuestro Señor Jesucristo. A José lo vendieron por algunas monedas. A nuestro Señor Jesucristo, cada personaje de la Biblia. Ahora tenemos a Isaac. ¿Saben qué va cargando ahora Isaac? ¿Qué va cargando, hermanos? La leña para el holocausto. ¿Saben qué cargó nuestro Señor Jesucristo en sus hombros yendo también hacia el monte? Si estamos viendo aquel Jesús escondido en el Antiguo Testamento. Y por eso la pregunta es, ¿dónde está el Cordero? Sigue diciendo la palabra de nuestro Dios. Algo maravilloso. Dice de la siguiente manera en el verso 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en sus manos el fuego y el cuchillo, y fueron ambos, ¿qué, hermanos? Ahí va Abraham y su hijo, rumbo al sacrificio. Y miren ahora el verso 7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre. Y miren lo que le dijo: Padre mío, papá. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: papá, aquí traemos el fuego y la leña. ¿Más qué? ¿Mas dónde está el cordero? ¿Se acuerdan la pregunta que dijimos? ¿Dónde está el cordero? Isaac se hace una pregunta.
¿sabes qué, papá? Tú dijiste que vamos a adorar a Dios, pero yo traigo la leña y siempre que hemos hecho algún holocausto, un sacrificio, dice, pues yo te ayudo con el cordero, nos acomodamos pero aquí, papá, veo algo. Veo que vamos caminando rumbo al lugar donde vamos a hacer el sacrificio, pero quiero que me digas algo, papá. ¿Dónde está? ¿Dónde está el cordero? ¿Dónde está el holocausto? ¿Dónde? Pero ¿se acuerdan que Abraham dijo a sus siervos, quédense aquí, que nosotros vamos a ir al monte, vamos a adorar y qué, hermanos? Y vamos a regresar. Dios había preparado a Abraham. Quiero que sepan que cuando pasamos por nuestras pruebas, Dios ya nos ha preparado. Ahora vemos el verso 8. ¿Qué le va a responder Abraham a su hijo? Y respondió Abraham. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice, hermanos? Si tienen su Biblia. Dios va a qué, hermanos. Y es algo difícil, hermanos. Aquel Elías se fue allá al desierto, allá en el arroyo. ¿Y saben quién proveyó? Nuestro Dios. Ahora aquí llegan las palabras de Abraham y le dice, y respondió Abraham, Dios proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban qué. Papá, pero ¿dónde está el cordero? Todavía no teníamos la historia de Éxodo, pero ahí vimos un cordero que por medio de ese cordero, cuando se llenó de sangre el marco de la casa, salvó la vida de los primogénitos. Ahora estamos yendo años más para atrás. Y cuando estamos viendo, se hace la pregunta, bueno, ¿y dónde está el cordero? Dios va a proveer, mi hijo, no te preocupes, dice el 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a quién, hermanos. Yo le digo, a veces, me acuerdo de una historia, hermanos. Teníamos a nuestra hija Priscila malita, estaba chiquita. Y en ese tiempo teníamos un perrito que también estaba malito. Agarré medicamento y le di en su boca al perro y se me murió. Y cuando tocó que le diéramos medicina a ella, decía, no, papá, yo no me quiero morir como el perro. ¿Cómo creen que estaba Isaac cuando lo está amarrando su papá arriba de la leña? No estábamos nosotros ahí. Podemos imaginarnos mucho sobre este cuadro. Pero ahora Isaac está arriba de la leña, hermanos. A lo mejor pensando, papá dijo que Dios proveerá. Ojalá que sea pronto, porque si no. Pero algo que me quedo maravillado en el texto que dice que los dos iban juntos. Y dice el 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó a Abraham un altar y puso la leña, ató a Isaac su hijo y le puso ahí arriba sobre la leña, y ahora vemos lo que va a pasar en el 10. Dice el 10. Y extendió, ¿qué, hermanos? Fíjense bien, ahí está el altar, hermanos. Ahí está la leña. ¿Saben quién estaba arriba de la leña? Ahí está Isaac. Algunos estudiosos dicen, hermanos, no quiero que se lo lleve como un hecho. Algunos dicen que ya era una persona arriba de 20 años. La Biblia nos dice que era un muchacho. Pero no nos imaginemos en la edad. Sino vamos a ver que este muchacho
o este varón estaban arriba de la leña. Dice el 10. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo. ¿Para qué, hermanos? ¿Qué creen que había en la mente de Abraham? ¿Qué creen que había en la mente de Abraham? ¿Qué habría en la mente de Abraham? Dios va a proveer. Abraham ya estaba preparado para esta prueba de que Dios iba a proveer. Dice ahora y adelante. Entonces el verso 11. Entonces el ángel de Jehová le dio voces del cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y Abraham sabe responder. ¿Qué dijo? Heme aquí. Estoy haciendo exactamente lo que tú me dijiste. Pero también como Abraham se considera amigo de Dios, Abraham sabe que Dios no es un Dios que recibe holocaustos o sacrificios de seres humanos. Quiero que sepan que muchas de las veces nosotros nos desesperamos cuando estamos en nuestra prueba. Dios tiene el control, hermanos. Aun cuando creemos que ya no hay esperanzas, Dios es el que tiene. Se desesperó Abraham, hermanos. Él confió en Dios hasta lo último. Dice el 12. Dice de la siguiente manera. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y lo tomó aquel carnero y lo ofreció. ¿Qué, hermanos? Dios proveyó. Dios proveyó. Dice la palabra de nuestro Dios, si recordamos. Si recordamos el 7. Entonces habló Isaac a Abraham, a su padre, y le dijo: Padre mío. Y él respondió: sabes que llevamos la leña, llevamos el fuego, llevamos todo. ¿Dónde está el cordero? Y dice: ¿Dios qué? Dios va a proveer. ¿Dónde está el cordero? Vayamos al libro de Isaías. Vamos a ver ahora el cordero. Isaías 53, versículo 6. Una vez más, recordando que lo que está en el Antiguo Testamento se revela en el Nuevo Testamento. Dice Isaías 53, 6. Texto muy conocido por nosotros. Y nos enseña grande enseñanza. Dice el libro de Isaías 53, versículo 6. Véanlo en su Biblia, hermanos. Ahí aparece otro texto, no sé dónde apareció ese. Dice Isaías 53, 6. Todos nosotros, ¿sí? Todos nosotros, ¿nos qué? Todos nosotros nos descarriamos. ¿Cómo qué? Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y como cordero fue, ¿qué, hermanos? ¿Dónde está el cordero? ¿Quién es el cordero ahora? Mire lo que dice el texto que tenemos allí en la pantalla. Isaías 22, 7. Angustiado y afligido. Estoy viendo aquí que tengo alguna cita mal o algo en la traducción del PowerPoint. Vamos a Jeremías, hermanos. Jeremías 11, 19.
Vamos a Jeremías 11:19. Y yo era, Antiguo Testamento, hablándonos ahora de nuestro Señor Jesucristo. Y yo era como cordero inocente que llevan a degollar. ¿De quién está hablando? Dice nuevamente, y yo era como cordero inocente que llevan a degollar, pues no entendía que maquinaban de signos contra mí, diciendo, destruyamos el árbol con su fruto y cortémoslo de la tierra de los vivientes para que no haya más memoria. ¿De qué, hermanos? Fíjense bien lo que nos decía el Antiguo Testamento. Vamos a terminar con el cordero para que no quede nadie. Herodes dijo, vayan y maten a los niños de 2 años para abajo para que muera el Mesías. Dele vuelta ahí a su Biblia. Juan 1:29. Y la pregunta es, ¿dónde está el cordero? Mire lo que dice Juan 1:29. Y el siguiente día, dice la palabra de nuestro Dios, y el siguiente día vio Juan a Jesús. ¿Qué? Y el siguiente día vio Juan a Jesús que venían a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita ¿qué? ¿Dónde estaba el Cordero? A través de los años vimos que la palabra de nuestro Dios en el Antiguo Testamento nos va preparando un Cordero, aquel Cordero pascual que con su sangre salvó la vida de los primogénitos. Vimos que cuando se va a ofrecer allá a Isaac, nuestro Dios provee de aquel animalito para que se haga el holocausto. Y ahora hacemos la pregunta, bueno, ¿y dónde está el Cordero para con cada uno de nosotros? Estando nosotros muertos en delitos y pecados, aparece el Cordero de Dios y dice Juan, allí el Cordero. ¿Dónde está el Cordero, hermanos? Es nuestro Señor Jesucristo que viene, nos redime, nos lava, nos acerca a las promesas de nuestro Dios. Allí el Cordero de Dios que quita el pecado. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Quiero que sepan que la sangre de Jesucristo nos limpia de qué. Aún todavía tenemos esa señal porque fuimos lavados con la sangre del Cordero de nuestro Dios, que cuando Él aparezca nuevamente en las nubes, tenemos esa señal de la sangre, hermanos, que nos ha redimido. También va a haber una Pascua para nosotros. ¿Cuál es esa Pascua? Nuestro Señor Jesucristo, que muere, que viene al mundo y que en Apocalipsis oímos que se oye tal voz y dice, bueno, ¿y quién es ese que nos ha redimido? Y el cántico dice, es el Cordero de Dios, que dio su vida para redimir a cada uno de nosotros. Y va hasta la cruz, cargando aquella cruz, con aquella corona de espinas en su cabeza, pero va para redimir al pueblo de nuestro Dios. Tanto que cuando está allí en la cruz para redimir a cada uno de nosotros, sucede algo maravilloso en el libro de Mateo, capítulo 27, versículo 54. Si recordamos esta historia, después de que está nuestro Señor Jesucristo clamando a voz alta, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y que llega aquel soldado romano y con una lanza abre su costado. Y miren las palabras de aquel soldado romano. Y el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, ¿este qué, hermanos? En otras palabras,
verdaderamente este era el Cordero inmolado para perdonar nuestras faltas. En unos días nos acercamos a la mesa. En unos días hemos de tomar el pan y el vino. Y gracias a ese Cordero que vino y entregó su vida para salvar a cada uno de nosotros, debemos de estar alegres. Es una fiesta de alegría. Aunque fue muerto el Hijo de nuestro Dios, dice la palabra de nuestro Dios, que el día de hoy está asentado a la diestra de Dios, esperando que el Padre le diga, ve y recoge a los que son nuestros. Que al sentarnos a la mesa, le demos gracias a nuestro Dios. Que aún siendo nosotros los que debíamos de estar en ese madero, nuestro Dios tuvo en bien a sacrificar a su Hijo para rescatar la vida de cada uno de nosotros. El Señor les bendiga.